Pastor, Dios de nuestra salvación, dirígenos hoy para que podamos ser sujetos a ti, a la verdad de tu palabra, a escuchar y atenderte, y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ayúdanos, por favor, a ser diligentes y obedientes y poder fructificar para dar gloria a tu nombre, para tener comunión contigo y para vivir conforme a tu gracia, tu misericordia y tu benevolencia. Guíanos, por favor, y dirígenos para que podamos ser fieles a ti y adorarte en espíritu y en verdad. Por favor, atienda nuestras oraciones y ayúdanos, por favor, a ser fieles a tu palabra y ponerlas por obras. Quita todo estorbo y lleva toda altivez a la cautividad de Cristo. Guíanos, por favor, y ayúdanos, por favor, a glorificarte eternamente y para siempre y declarar que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como ya mencionamos, el tema del día de hoy es estorbos en la oración. Y para ello vamos a hablar del versículo del libro de Hechos, aunque hay varios versículos realmente, pero vamos a tocar particularmente el libro de Hechos 16:16, que de alguna manera viene relacionado con lo que hablamos acerca de definir los tiempos de oración. Este fue uno de los versículos que hablamos cuando decía en Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Entonces, si nos damos cuenta, ellos lo primero que estaban haciendo era ir. ¿A dónde? A la oración. Ellos iban a orar. Entonces, ¿qué ocurre mientras ellos iban a orar? Vino un estorbo, que prácticamente fue una mujer con un espíritu de adivinación. Esto no da a entender de que las personas necesariamente nos van a estorbar, sino que nos estamos dando cuenta de que las entidades espirituales o las tinieblas se dan cuenta cuando nosotros vamos a disponernos a orar. Es decir, no es tanto cuando ya estemos en la oración, sino el hecho de que cuando disponemos nuestra corazón para la oración y vamos camino a ello. En este caso no significa que ellos ya estaban ahí, dice que ellos mientras iban. Entonces vinieron este espíritu de adivinación y lo que hizo fue usar a la mujer para atacar a las personas que iban a la oración. Entonces esto es muy importante porque es muy común que el enemigo nos estorbe nuestras oraciones o nos estorbe en el momento que nosotros vayamos a orar delante de Dios. Esto es prácticamente antes, durante y después. El enemigo va a buscar estorbar lo que representa toda la dimensión de lo que corresponde la oración. Y debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, y que estos van a hacer uso de todo lo que tienen a su mano o en su poder para estorbar nuestra oración. En este caso fue a una mujer que ya practicaba la adivinación, es decir, que no era un principiante, por así decirlo, en las artes de la adivinación, sino que ya ejecutaba, ya era una profesional. Entonces, al grado de también nosotros ir creciendo en el Evangelio, también así, a esa manera van a ser los estorbos que el enemigo va a usar para estorbarnos. Inclusive el enemigo puede usar personas, puede usar el clima, puede usar acontecimientos, puede usar una diversidad de cosas para que nuestra oración no sea oída. Y por esa razón no solo vamos a hablar el hecho de que cómo de alguna manera el enemigo puede estorbarnos, sino la razón del por qué es que nos está estorbando. Nosotros a veces vemos el hecho de la oración como algo que tenemos que hacer y que debemos pedir, ¿verdad? Porque cuando oramos regularmente lo encerramos, por decirlo así, en estar pidiendo cosas. Señor, te pido por esto, por lo otro, por lo otro. Pero realmente para Dios, e inclusive para las tinieblas, el conocimiento o entendimiento de la oración es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por esa razón el enemigo busca el estorbarnos en nuestra comunión con Dios. Pero para ello, mientras tanto vamos a leer este otro pasaje de Efesios 6:12, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Si nos damos cuenta, aquí el apóstol Pablo quiere dar una claridad de las cosas. Y que, lo vuelvo a resaltar, el enemigo son entidades espirituales que ellos repercuten en términos físicos o hacen manifestaciones espirituales para llegar a nosotros, para poder atacarnos. Por esa razón debemos estar bien atentos y nosotros también no agarrar un rencor a veces contra las personas, sino que a veces las personas se pueden dejar usar, o el enemigo, por un descuido que alguien tenga, nos pueden usar a nosotros y nosotros ser estorbo. Lo hemos hablado muchas veces con relación a lo que hablamos del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro pues fue usado por Dios para decirle a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y que Dios le reveló. Por eso Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre. Pedro se descuida y en unos pocos momentos dice que esto no te acontezca, en el hecho de no ir a la cruz. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo o me eres tropiezo. Entonces, si nos damos cuenta, uno puede bajar la guardia, el enemigo influir en nosotros y nosotros terminar haciendo algo que pueda afectar inclusive la oración de alguien. O inclusive el enemigo afecta a otras personas y esas personas nos terminan afectando a nosotros en nuestras oraciones. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de ello para tener cuidado cuando las personas, sin querer hacerlo, interrumpen nuestras oraciones porque fluyeron en tinieblas sin que se den cuenta. Hay personas que no van a darse cuenta de lo que están haciendo, pero nosotros debemos sí específicamente estar entendidos en las cosas espirituales para no agarrar un rencor, un enojo o otras cuestiones contra personas o contra un montón de situaciones. Y uno entender y decir: bueno, si me están estorbando mi oración a este grado, significa que hay algo importante en mi comunión con Dios. No ver los acontecimientos así como que me están atorando otra vez y uno comenzar a pegar a gritos de alguna manera con las situaciones que nos pasan, o inclusive a veces uno decepcionarse, frustrarse o desalentarse, sino decir, comenzar a evaluar de mejor manera: bueno, ¿por qué es que me están estorbando tanto? Es decir, que esto significa que es muy importante el hecho de mi comunión en oración, tanto así que el enemigo está haciendo todo lo que puede, usando todos los medios que tiene para que no me deje orar. Entonces, eso es la razón principal, o una de las cuestiones que debemos ponerle importancia. Cuando nosotros prácticamente comencemos a ver los estorbos que el enemigo nos quiere o nos está poniendo. Y entender que son cuestiones puramente también espirituales. Claro, hay cosas que se pueden resolver también de una manera, por así decirlo, física, con ciertas situaciones que vamos a hablar, pero también de términos espirituales. Es decir, saber cómo orarle a Dios de alguna manera para que Él también nos apoye en oración. Ahora, para comenzar a hablar un poquito la relación entre la importancia de lo importante que es la oración y por qué es que el enemigo estorba esas oraciones o esa comunión con Dios, es prácticamente que Dios nos quiere no solo manifestar el amor, sino que también lo que Dios va a hacer es liberarnos de toda entidad espiritual que nos está gobernando, está influyendo en nosotros. Y como ellos no quieren que nos quiten ese dominio que pueden tener con nosotros, porque la Biblia menciona claramente de que aquel que es vencido se vuelve esclavo de quien lo vence. Eso significa que si uno termina cayendo en masturbación, fornicación, adulterio, hechicería, vanagloria, hipocresía, es porque esas entidades espirituales nos vencieron, nos tienen esclavizados. Entonces, cuando uno va a orar, prácticamente todos ellos pues, van a provocar cosas para que sigamos nosotros siendo esclavos a ellos. Y por lo tanto, cuando entramos en comunión con Dios, Dios nos lo que hace es libertarnos por la cercanía y echar fuera todo el gobierno que puede tener el enemigo sobre nosotros, y por eso busca impedirnos llegar a oración. Y para ejemplificarlo podemos ver acá en el libro de Marcos, capítulo 4 del 35 al 21, y también parte del capítulo 5 del 1 al 13. Y nos da a entender algo, que aparentemente pueden parecer historias separadas, pero realmente están unidas. Dice de la siguiente manera, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, esto haciendo referencia a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados que no tenéis fe? 41, entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 5 del 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. 4, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. 6, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ok, muy bien, entonces vemos acá algo bien importante. En el capítulo 4 se habla prácticamente de que hubo una gran tormenta porque iban ellos de camino a Gadara. Es decir, que ellos iban camino a Gadara y en el camino se provoca una gran tormenta. Y comienza a haber problemas en el mar. Ellos pensaban que se iban a morir. Y comenzaron a pasar un montón de cuestiones, ¿verdad? Vienen, le claman a Jesús, dicen, mira Jesús, hay mucha tempestad, hay muchos problemas, prácticamente estamos pereciendo. Por favor, levántate y ayúdanos. Y por eso aquí dice que como Jesús estaba durmiendo tranquilo, ¿verdad? Dice, no tienes cuidado de que perecemos. Lo importante es de que la conexión entre Marcos 4 y Marcos 5 están enlazadas, porque cuando llegan a Gadara, vemos de que el gadareno estaba endemoniado, estaba con espíritus inmundos y nadie lo podía controlar o dominar a él. ¿Por qué? Porque él estaba poseído, influenciado, guiado por demonios, espíritus, y prácticamente esos espíritus y demonios estaban provocando que él hiciera algo que tal vez no quería. Él posiblemente le abrió la puerta por alguna otra razón y pues todo eso se manifestó en él, en el gadareno. Pero vemos que los hechos y sucesos están enlazados en el sentido de que las tinieblas sabían de que Jesucristo iba a llegar a liberar al gadareno. No es que Jesús, así como que por casualidad llegó, me encontré aquí al gadareno, vamos a liberarlo. Sino que Dios o Jesucristo ya sabía que iba a liberar al gadareno. El propósito de ir a Gadara era prácticamente liberar al gadareno. Por consecuencias, las tinieblas, sabiendo de que el Mesías, el Cristo, iba a llegar, y es decir, iba a acercarse al gadareno, y a la hora de estar cerca, estar en una comunión, por eso que llega y se postra el gadareno, lo que iba a hacer Jesús era liberarlo por la cercanía que tenía. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, cuando vamos a orar, Dios también se acerca, porque la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces la oración es acercarse a Dios, y cuando Dios se presenta, va a manifestar liberación en nuestras vidas.
Por consecuencia, el enemigo lo sabe. El enemigo sabe lo que va a provocar que nosotros estemos cerca de Dios. Y eso es libertad. Por consecuencia, por eso vemos de que el enemigo, sabiendo que Jesús iba a llegar, sabiendo que cuando Jesús topara esas tierras de Gadara, iba a liberar al gadareno, el enemigo comienza a levantar una gran tormenta y una gran tempestad sobre ese lugar. Por eso dice el 35, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Entonces el enemigo levantó este gran estorbo para que Jesús no pudiera comunicarse con el gadareno, para que no hubiera una cercanía, para que no hubiera ese tipo de comunión para liberar. Entonces vemos que el enemigo no hizo uso de una persona, hizo uso del clima, por así llamarlo, del viento y otras muchas cosas para estorbar, para tal vez alguno decir, o para matarlos en el camino, o para regresarse y ya no continuar contra Gadara, porque puede ser de que tal vez hagamos de cuenta que ellos se regresaran e intentaran volver, hubiera podido pasar lo mismo. Entonces vemos claramente de que el enemigo levantó, estas entidades espirituales provocaron cosas en el clima, en los vientos y otras muchas cosas, para que no tuvieran un acercamiento con el gadareno. Y esto es figura nuestra, es decir, a veces nosotros tenemos, bueno, como ya lo mencionamos, ataduras, influencias de espíritus de tinieblas y maldades y otras cosas que a veces ni siquiera nosotros pensamos que es malo, porque, por ejemplo, el espíritu escarnecedor, que es un espíritu de burla, a veces nosotros tal vez contamos chistes o nos gusta ver cuestiones de comedia y nos queremos hacer los graciosos, pero no hemos entendido que realmente es un espíritu de escarnecedor influenciándonos y realmente no es necesariamente el gozo de Dios, sino que es un espíritu escarnecedor que trata de suplantar al gozo de Dios. Y nosotros decimos chistes, comedia, otro montón de cosas, pero no es conforme al Espíritu de Dios, es conforme a tinieblas. Y no pensamos de que eso sea malo, pero sí es una maldad. Ahora, por esa consecuencia, cuando uno va a orar, el enemigo provoca. En el punto anterior, cuando vimos Hechos 16, vimos que el enemigo usó a una persona que era divina para estorbar la oración de Pablo. En este caso vemos cómo el enemigo utiliza medios, en este caso pues el clima o el viento y otras potestades, si lo queremos llamar así, para que Jesús no llegara a la comunión y que el gadareno no tuviera esa expectativa de liberación, sino que se mantuviera siempre bajo el dominio o predominio de las tinieblas. Y por esa razón puso un estorbo a través del clima. También hay estorbos a través de acontecimientos que también puede usar al hombre, como en el caso de Moisés. Cuando Moisés dice, deja ir libre a mi pueblo que me sirva en el desierto, prácticamente Faraón, una de las cosas que hace es, ellos están ociosos, por eso quieren ir a celebrar fiesta en el desierto. Y lo que prácticamente hace Faraón es vayan y denle menos recursos y pónganle más trabajo. Entonces dice que a causa de eso ellos no creyeron a las palabras de Moisés, porque les estorbaron con más carga y con más trabajo. ¿Qué quiere entender esto? De que aunque hay cuestiones como estas, que el enemigo puede usar personas para estorbarnos, en este caso con los gadarenos, con la tempestad que ocurrió previo a llegar con el gadareno, que utilizó medios climáticos y otras cosas, pero también en el caso de lo que sucedió con Moisés y con Faraón, él usó medios naturales, que lo que puede acontecer en lo laboral, por así llamarlo, pero se ven como normal, ¿verdad? En el sentido de que es algo que siempre yo hago y de repente uno dice, no, es que por la temporada cayó mucho trabajo, por ese tipo de cosas. Entonces nosotros debemos entender que el enemigo va a usar todos sus medios posibles para estorbar nuestras oraciones. Y va a levantar cualquier tipo de índole para que nosotros no vayamos a orar. Cosas tan pequeñas como cosas tan amplias. Por ejemplo, a veces tal vez uno va a comenzar a orar y de repente a la mente le viene una preocupación de que le faltó algo del trabajo, le faltó algo de hacer, qué sé yo, llamar a alguien. ¿Por qué? Porque saben que en ese momento vamos a orar. Y el espíritu de tinieblas, en ese momento, como tal vez estamos solitos, no hace uso de otras personas, sino que a veces hace uso de nuestros pensamientos en nuestras labores para preocuparnos. Entonces uno dice, bueno,
voy a orar, pero mejor voy a terminarlo del trabajo para que cuando lo termine ya pueda comenzar a orar. Y por alguna razón nos falla algo en el trabajo y ya en lo que pensamos que iba a ser 5 minutos ya nos terminamos en 2 horas. Entonces nos estorbaron nuestra oración. Vuelvo a resaltar, lo estoy mencionando por grados, en el sentido de que el enemigo va a buscar estorbar nuestras oraciones de cualquier forma y de cualquier manera. Nosotros debemos estar entendidos de saber de que lo que está pasando es un estorbo y no meramente una casualidad. No pensar necesariamente que, no es que porque eso pasó, o porque es algo aleatorio, o porque no creo que sea el enemigo, o porque esto es muy místico y demás, sino que conforme va pasando el tiempo uno se va a dar cuenta de que es el enemigo que está actuando. Es el enemigo que no solo antes de llegar, sino que durante también busca estorbar nuestras oraciones. Y por eso pasan infinidad de casos, ¿verdad? No necesariamente se van a afectar en este caso personal, pues está cuestiones con el clima que ya en alguna manera tal vez alguien ya lo ha vivido, o en mi caso también pues he experimentado tales cosas con respecto a la oración. Inclusive pues que el enemigo lo que hace es manejarnos, dependiendo de la persona, mucha carga. Entre una de ellas, por lo menos de lo que me he dado cuenta con las personas que trabajan, lo que hace el enemigo es poner mucho trabajo. Es decir, que alguien va a disponerse a orar, una persona lo que hace es disponerse a orar, y lo que hace el enemigo es esto, buscar colocar mucho trabajo, ¿para qué? Para estorbar la oración, y esto no se dé. La persona regularmente a veces piensa, no, es que de plano en el trabajo es normal que ahorita viene un nuevo cliente, que ahorita lo que pasó fue de que estamos comenzando a crecer en la empresa y muchas cuestiones, y no nos damos cuenta de que el enemigo está usando todo eso, que el mismo enemigo puede enviar clientes a la empresa para que uno tenga más trabajo y ore menos. Y es algo que particularmente a mí me pasó con una empresa donde yo estaba trabajando, y ellos tenían como nosotros estamos en un proceso de migración en una cuestión de unas empresas, y casualmente como la empresa era centroamericana a la que le estamos trabajando, migramos diferentes cuestiones de países. Lo que sucede fue de que en la empresa principal, por así decirlo, la empresa como era centroamericana, la empresa principal, ellos querían sacar, es decir, las otras empresas como por ejemplo de otros países, por ejemplo Panamá, el otro que era Nicaragua, eran más pequeñas porque realmente lo principal estaba en Honduras. ¿Qué sucede? Los sistemas de migración que hicimos eran prácticamente un año, en el sentido que cada, por ejemplo, una migración por año. Pero en la principal, como era demasiado grande, querían hacerlo igual todo en un año. Es decir, si yo recuerdo que en mi caso personal yo tenía el área más grande y nos costó bastante sacar Panamá, Nicaragua y otros países en un solo año, que ellos querían sacar el país de Honduras con un montón de situaciones que habían, que era casi el triple o cuádruple de lo que había en Panamá y Nicaragua, y lo querían sacar en un año. Entonces yo lo primero que pensé era, yo no voy a lograr esto. Es decir, si yo me enfoco en sacar todo lo que están pidiendo, yo no voy a poder orar. Esto me va a estorbar a mí para poder orar. No voy a lograrlo. Es decir, el enemigo, como vuelvo a resaltar, el enemigo va a procurar, sabiendo que nosotros estamos dentro de Dios y que queremos buscar la comunión, el enemigo va a hacer estorbos, todo lo que él pueda, para que nosotros no lo tengamos. Yo, por la experiencia de los años que había tenido a trabajar en la empresa y otras cosas, yo claramente fui con Dios. Por eso la idea de las cosas se resuelven con Dios, sabiendo cuando uno entiende que nos están estorbando. Y le dije claramente a Dios, mira, Señor, yo sé de que de alguna manera si este proyecto para la empresa lo quieren sacar todo en un año y es extremadamente grande, yo no creo que vaya a poder orar, le dije a Dios, ¿verdad? No como excusándome en el sentido, mira, no voy a orar, sino en el sentido de que, mira, no creo poder orar por la gran cantidad de trabajo que hay. Y tampoco era que mi jefe era una persona que iba a decir, no, mira, pues
tener bien tus horas, sino que mi jefe es como que trabajemos más, luchemos más, y si es necesario trabajar horas extras, hagámoslo para poder sacar esto en un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así iba a ser la remuneración de lo que nos iban a dar. Porque imagínense sacar en un año algo pequeño, por lo tanto, si es el pago, pero si sacamos 3 o 4 veces eso en un año, pues para la empresa es un montón de dinero. Pero yo claramente le oré a Dios y le dije, mira, yo si esto viene por cómo es mi jefe, de que trabajemos mucho, los demás compañeros de trabajo y aparte el equipo que me va a tocar que manejar, porque cuando fue en una migración creo que manejé 8 personas con respecto a programaciones y era ocupado estarle revisando, darles tareas, etcétera. Y en mi caso, pues posiblemente también me iban a dar más gente. Entonces no, y aparte que organizaba más los planes. Entonces, era manejar más gente, trabajar con más tiempo y aparte me iban a dar a mí tareas y aparte de eso me tocaba que atender otros clientes de otras empresas. Entonces simple y sencillamente yo con Dios le dije, mira, es demasiado lo que hay, no voy a poder manejarlo. Si este proyecto viene, no creo poder orar y no creo poder leer, y las actividades que ya tengo contigo de predicar o enseñar, no creo que las voy a poder hacer, porque por la responsabilidad que tengo en la empresa, no me va a dar tiempo para poder organizar también otras cosas con la Biblia. Me van a pedir que yo haga esto, que yo haga lo otro, y por querer bien y por querer dar testimonio voy a tener que hacerlo, por la responsabilidad que eso lleva. Entonces prácticamente vi el estorbo a gran escala que iba a venir para mi vida, y prácticamente le dije a Dios, mira, ahí está este estorbo. Este estorbo está fuera de mi capacidad, por así no lo puedo manejar porque es demasiado. Y prácticamente le puse la situación a Dios. Cuando ya vino creo que a los 15 días más o menos, ya vino mi jefe a hablar con nosotros, diciendo de que este proyecto, el proyecto que ya mencioné anterior, lo que pasó fue que lo dividieron en 3 partes. Para ya no sacarlo en un año, sino que prácticamente casi que lo iban a sacar en 3 o en 2. Entonces la gran carga que yo tenía pensado que me iba a venir se quitó. Es decir, el estorbo fue removido, fue disminuido en gran escala. Y no solo eso, sino que aparte de haberlo dividido en 3 partes, también lo que sucedió es de que a mí me quitaron de lo que yo hacía, porque yo trabajaba con una parte de atención al cliente. Y prácticamente yo manejaba el área más grande de requerimientos. A veces, por ejemplo, habían en esa vez, a veces hasta 48, por ejemplo. Pero en este caso pusieron a otra persona en mi lugar. Y a mí me pusieron como que a supervisar a la persona que iba a manejar todo ese requerimiento. Entonces la carga de trabajo mía se redujo, aparte de otras cositas. Entonces esta vez, a pesar de que el proyecto era más grande y más importante, gracias a Dios fue donde más comunión tuve. Porque Dios quitó los estorbos que yo tenía, que me impedían ya sea gestionar, ya sea pues la gran cantidad de trabajo, recursos y un montón de cosas. Y gracias a eso, porque yo mismo le dije a Dios, mira, yo no voy a poder, pero yo sí quiero tener comunión contigo, pero el trabajo no me lo va a permitir. Y prácticamente pues eso provocó de que ahora yo tuviera más tiempo y yo pudiera orar. Podía mantener mi tiempo de oración. Pero fue porque le planteé a Dios algo. Y alguien dirá, pues ¿acaso no Dios sabe que uno va a orar y por qué Él no quita los estorbos? Es como en el caso de Marcos. Jesús estaba orando, durmiendo, en el sentido de que Dios a veces espera que nosotros nos demos cuenta de las cosas. A veces quisiéramos que Dios hiciera todo por nosotros, pero Dios lo que quiere es que aprendamos. Dios lo que quiere es que veamos, porque a veces si no oramos, no nos damos cuenta de que Dios nos oye. Y cuando nos responde, también no nos damos cuenta que nos responde. Entonces Dios lo que quiere es como que decirnos, mira, te escuché, estoy atento a ti. Y mira lo que estoy haciendo, mira lo que soy capaz de hacer. Porque si a veces solo las cosas pasan, uno no se entera que lo hizo Dios. Y uno puede pensar que es la suerte, que es el destino, que es alguna otra cosa. Pero cuando uno ya delega y le dice, mira Señor, esto está pasando, este estorbo esta situación está surgiendo. Y uno ve que responde y las cosas cambian, uno dice, fue Dios el que lo hizo. Le oré a Él y Él lo cambió. Porque uno tiene que entender eso, que es Dios el que hace las cosas y el que las mueve. Y que no es uno, no es la casualidad, no es nuestra suerte, no es el destino, no es nada de eso. Sino que es Dios el que está ejerciendo a nuestro favor.
Claramente pues han pasado otras cosas también que yo he tenido en otras empresas, y hablo de esto con respecto a los estorbos. En una empresa donde yo estaba, hagamos de cuenta que la empresa tenía 3 niveles. En la empresa que tenía 3 niveles, pues dos tenía, y en la general era la terraza, pero había como una cuestión aquí, ¿verdad? Y está el primer nivel, el segundo. En el primer nivel estaba la cocina, donde ahí tenían una estatua de la Virgen. Y en el segundo nivel estaba un cuarto donde estaban en la sala de reuniones. Entonces, ¿qué pasaba? En todos lugares habían cámaras, inclusive en la azotea. Entonces, ¿qué pasaba? Yo lo que quería era tener, yo tenía mis tiempos de oraciones regularmente. Yo cuando estaba en un trabajo buscaba un lugar donde orar. Y en ese lugar, como la sala de reuniones no tenía cámaras, entonces yo venía y lo que hacía era, en el almuerzo, tal vez yo venía y comía, buscaba comer en 20 o media hora, y la otra media hora usarla para orar. Orar o leer la Biblia. Entonces, ¿qué hacía yo? Después de comer en el comedor, subía al segundo nivel, me entraba a la sala de reuniones y oraba los 30 minutos o 20 que tenía para orar o leer. Y ese era mi modus operandi, o sea, mi forma de buscar a Dios, inclusive dentro de mi trabajo. ¿Qué sucede? Sucede que lo que hicieron ellos, no sé si lo hicieron por hecho pensado o no, lo que sucedió fue de que ellos movieron la estatua de la Virgen María al cuarto donde yo oraba, en la sala de reuniones. Entonces yo lo que hice fue, ya no voy a orar acá porque aquí está esta estatua, y no sea que sin intención yo venga y le termine orando sin querer, o alguna otra situación por ahí, otras cuestiones espirituales. Por consecuencia, yo subí al tercer nivel de la azotea, y había un espacio donde no había una cámara, o donde no llegaba la cámara, y ahí me ponía a orar. Era como un pequeño cuartito. Entonces yo subí acá y me puse a orar. Tal vez no era tan cómodo, ¿verdad? Pero tampoco era que fuera un cuarto grandote, sino que era un pedacito de techito. ¿Qué sucede? De repente vino la temporada de lluvia. Cuando vino la temporada de lluvia dije, bueno, no tengo dónde orar, ¿verdad? Solo prácticamente la sala de reuniones está la Virgen, que ahí la pusieron. No puedo una cocina en otro lugar porque siempre hay gente. Así que lo más que tenía eran las gradas que iban hacia el tercer nivel. Entonces ahí me sentaba, caía la lluvia y me cayó un poco de lluvia, y en las escaleras me ponía a orar. En una de esas, creo que pasó una semana más o menos, casualmente comenzó a llover demasiado recio, muy fuerte, tanto de que el agua se entró prácticamente a la sala de reuniones. Entonces el agua comenzó a llegar a la sala de reuniones, e inclusive se canceló una reunión que teníamos ahí. Y como vieron que se estaba prácticamente como que era demasiado agua que estaba entrando en la sala de reuniones, movieron la estatua de la Virgen María y la regresaron creo ya a la cocina o a otra parte. ¿Y qué pasó? Pues como quitaron la Virgen de esta sala, dije, ahora ya tengo un lugar para orar. Pero ¿por qué pasó? Porque Dios sabía, es decir, Dios estaba dando cuenta cómo el enemigo me estaba estorbando, y cómo yo también estaba buscando formas de buscar mi comunión con Él, porque yo sabía que me estaba estorbando el enemigo. Yo sabía que yo estaba ahí, el enemigo sabía que me quería estorbar mis momentos y mis áreas, y yo pues en el conocimiento que tenía, bueno, dije, bueno, voy a buscar la manera de cómo buscar orar, ¿verdad? Por el hecho que Dios le pone a uno el querer como el hacer. Pero en ese caso ya no había como una forma humana en mí de poder buscar algo o decir, bueno, aquí qué hay. Y Dios tuvo que intervenir y apoyándome y prácticamente sacando a la Virgen María, porque sabía yo que ahí, si estaba en el techo me iba a mojar, si estaba en las gradas no podía orar debidamente, y por lo tanto era sacar a la Virgen María de ahí, de esa estatua, para que yo pudiera tener un lugar ahora donde orar. Y pues gracias a Dios volví a comenzar a orar otra vez en la sala de reuniones. Y pues de alguna manera la intención de corazón también, cuando le decía, mira, no tengo ahora un lugar donde orar, tal vez no le pedía a él, decirle, mira, dame un lugar. Pero con esto que viví, para mí fue bastante impactante, porque me di cuenta que Dios está atento al tiempo que uno le dedica a Él. Y que como a veces uno no puede
de alguna manera decir, mira, ya no puedo orar, ya no hay como que ya no me permiten. Dios se da cuenta y Él atesora bastante el tiempo que tenemos con Él en oración. A veces uno tal vez piensa que atosar o que Dios no, como que Dios no le pone mucha importancia a eso, y esa es la mala mentalidad de uno. Pero cuando uno pasa en este tipo de cosas, le hace dar a entender, o por lo menos conmigo lo hizo, de decir, mira, el tiempo que tú me das para orar, o que tenemos nosotros en comunión en ese momento, es preciado, es precioso. Por lo tanto, quiero que permanezca. Y en este caso, por esa razón, me dio ese lugar. Claramente, pues, vemos acontecimientos de lo que está pasando, que inclusive en este caso Dios pudo usar el clima, inclusive para que sucediera esto, yo pudiera tener ahora un lugar donde estar. A lo que quiero dar a entender es de que hay cosas que aparentemente parecen normales en nuestro entorno. En este caso estoy hablando prácticamente de lo que ha pasado en mi trabajo, que puede estar provocándonos estorbos. También pasa en el caso cuando uno está orando y nos toca prácticamente, tenemos familia y demás, y uno a veces, o en mi caso personal, cuando a veces me toca que atender personas, tal vez yo estoy orando y casualmente estoy comenzando a orar y me llama alguien, mire hermano, fíjese que tengo un problema, y el tiempo que tal vez lo tendría que estar usar para Dios, lo estoy usando para atender a la gente. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, hay que atender a las personas, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta que el mismo enemigo puede hacer uso de una persona para estorbar nuestro tiempo de oración. Claramente este hermano que llamó tal vez no lo hizo con la mala intención de estorbar nuestra oración, pero el enemigo le pudo haber puesto, llámalo ahorita. ¿Para qué? Para estorbar nuestra oración. Claramente él tiene una necesidad y claramente sí es cierto, tiene una necesidad. Pero a veces nosotros no hemos puesto mayor atención a Dios y tal vez le otorgamos más tiempo en atender a las personas. A veces pasa que tal vez no sucede exactamente cuando uno inicia, sino cuando uno está a la mitad de una oración. De repente, si uno no apaga el teléfono, si uno no le quita el sonido, de repente eso nos puede estorbar porque uno está orando, de repente suena el teléfono y de repente uno, como está concentrado y está orando, como que uno reacciona y se sorprende y lo sacan a uno de la presencia, lo sacan a uno de lo que uno estaba haciendo. Por eso, en el sentido de que lo que nosotros podemos controlar, en el hecho de que si apagamos el teléfono, si le quitamos el sonido, desactivamos las alertas, cualquier cosa, inclusive si atendemos todo lo que tenemos que atender, con tal de tener nuestro tiempo de oración que no nos estorben. Tenemos que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas para que no vengan y nos estorben nuestra oración sin que, dándonos nosotros cuenta de estas situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien atentos a que sí podemos controlar. Es decir, Dios nos va a decir, mira, lo que tienes en tus manos, hazlo. Como le dijeron a Moisés, tienes una vara en tu mano, hazlo. Divide el mar rojo. Entonces hay cosas que sí podemos controlar. Ya lo mencionamos cuando hablamos de orar sin cesar en el tema. Mencioné cuestiones de que en mi caso particular, a veces cuando yo estoy trabajando, digo, después de trabajar, a veces trato de atender todos mis correos y a veces pues llega la notificación de que llegó un nuevo correo, decir, me voy a orar, se me olvidó quitar la cuestión de mis correos y como la tengo conectada a la bocina, de repente estoy orando y de repente llega el correo de tling, 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 entonces digo, me tengo que parar. Tengo que darle cancelar a la pestaña para cerrar la aplicación para que no me estorbe ese sonido cuando yo estoy orando. Entonces, en ese tipo de situaciones uno puede coordinarse, por así llamarlo, ordenarse para quitar eso que se manifiesta. Pero por otro lado, hay cosas que no podemos tal vez alcanzarla por la gravedad o el dominio, como en este caso fue la manifestación del clima, cuando vimos en el Gadareno. Ellos no tenían la capacidad o el dominio tal vez de parar el clima. Pero sí se le puede orar a Dios, Señor, ayúdame, o inclusive lo que mencioné el trabajo, ¿verdad? Que estaban presionando mucho a mi jefe para que el proyecto saliera un año. Yo al enterarme, porque yo me enteré realmente de la nada que eso estaba pasando, y yo ya llegué con Dios, mira, Señor, me van a quitar mi tiempo de oración, me van a quitar mi tiempo contigo, por yo querer ser responsable de otras cosas. Y pues no era que yo pudiera decirle a mi jefe, mire, dígales que no. Sino que orarle a Dios para que Dios influenciara en las decisiones y que eso no provocara me afectara a mí, porque la decisión iba a tomar mi jefe con la empresa y otras cosas más,
yo no tenía prácticamente, por así decirlo, poder en el término de tomar decisiones en la empresa, decir, miren, no lo vamos a hacer así, sino que a mí solo me pedían, haga esto y hágalo, y lo tengo que hacer, y listo. De igual manera con lo que sucedió con la estatua de la Virgen que mencioné, o los lugares de orar. O sea, yo no le podía decir a mi jefe, mire, quite esa su estatua de ahí porque me va a impedir orar o porque esto y lo otro, ¿verdad? No funciona de esa manera. No tenía yo, por así decirlo, un dominio de alguna manera sobre esas situaciones. Hay cosas donde sí puedo controlarle y otras cosas donde no puedo. Lo que sí es cierto es de que el enemigo influencia a las personas, influencia a los acontecimientos o muchas otras áreas para que nosotros no podamos llegar a orar, o durante la oración también nos va a estorbar, inclusive después de orar. Por eso que hay muchas personas que se quejan y dicen de que no oran pero no reciben respuesta. Y es lo que habla el libro de Daniel, diciendo de que el enemigo está bloqueando nuestras oraciones, las respuestas que pueden venir a nosotros. Y por eso ve que Daniel hay 21 días orando y luego se presenta una entidad espiritual diciéndoles de que en 21 días, el primer día le mandaron la respuesta, pero hubieron entidades espirituales como lo que es el príncipe Persia y de Persia, creo que era, sí, Persia, que les estaba impidiendo que les dieran la respuesta a esta persona, porque era una guerra espiritual, estaban estorbando la respuesta a la persona. Y a veces nosotros no comprendemos o no entendemos esas manifestaciones de estorbos, y a veces pensamos de que Dios no nos contesta o que Dios no nos quiere o por qué me pasa esto a mí, sin entender el otro lado, que es la gran importancia que puede ejecutar una oración, lo importante que es la comunión con Dios, porque va a generar una liberación nuestra y algunas otras cosas que pueden pasar. Ya, pues aunque hablo de liberación, también podemos hablar de revelación, podemos hablar de comunión, de amores y otras cosas, que el enemigo sabe el impacto que eso va a tener en nosotros y por lo tanto va a buscar estorbarnos. Entonces no veamos los estorbos como, otra vez, qué frustración y tristeza y un montón de cosas que sí puede pasar, pues no digo que no, tampoco uno es de hierro. Pero también entender la otra parte de, bueno, si me están estorbando significa que mi oración es importante. Si me están estorbando significa que Dios realmente tiene comunión conmigo y va a haber cosas que van a pasar en mi vida a causa de esa comunión. Y yo tengo que animarme, levantarme, fortalecerme para entrar en guerra o en lucha y ver todo lo que puedo, preguntándole a Dios y diciéndole para que me dé lugar para que yo pueda orar. Una de las cosas que yo particularmente he hecho con respecto a las oraciones es pedirle a Dios que ordene mi tiempo, porque a veces cuando hablo de ordenar mi tiempo, hablo de que hay situaciones que son externas a mí que yo no puedo controlar y que todo eso me afecta para que evite mi tiempo de oración. Que tal vez yo digo voy a orar y como vuelvo, de repente aparece una emergencia que no es como dijéramos de que no la puedo dejar yo desatender. De repente pasó una emergencia, llamo a alguien y eso me provocó estar en 3 horas en la vuelta, haciendo trámites y un montón de situaciones. Y fueron 3 horas que los hubiera podido orar, tenerlas en oración. Por esa razón a veces le digo al Señor, en mi caso, Señor, ordena mis tiempos. Y a veces cuando yo le he dicho, Señor, ordena mis tiempos, es cierto, yo en lo que puedo controlar lo controlo. Es decir, bueno, voy a estarles con mis horarios y todo. Pero hay otras cosas que son muy externas que yo digo, bueno, ya veo cómo Dios me las está ordenando, cómo Dios me forma o me guía, o Él mismo comienza a quitar cosas para que yo tenga la oportunidad de orar. Y aunque el ejemplo que voy a mencionar, que también es parte de un testimonio que he tenido, pero he visto cómo Dios está atento a uno, y si está atento a uno en su comunión, también lo va a hacer en oración en otras áreas. Yo recuerdo muy bien de que hace 2 años, creo que fue, me enfermé. Realmente no sé si fue COVID o fue otra cosa, pero me enfermé y yo me levanté, tal vez a las 9 estaba bien. Y en ese día estaba lleno de reuniones en el trabajo, yo trabajaba en línea. Y recuerdo muy bien de que yo en mi necedad, yo, aunque sea aquí acostado, voy a atender las reuniones. Así como que uno enfermo, acostado y atender las reuniones. Y recuerdo que a veces, de repente, todo lo que en ese día en mi trabajo, movieron las reuniones, las cancelaban. Me decían de que la iban a tener a tal hora y luego movían otra vez y luego la volvían a mover y al final... Todo ese día, yo en mi necesidad de querer tener las reuniones acostado en mi cama enfermo, la mayoría de reuniones fueron canceladas. Creo que fue una única reunión que yo pedí
que la movieran para otro día porque me sentía mal. Pero vi como la mano de Dios me estaba cuidando, en el sentido como que, mira, no seas insensato. Tenés que descansar, tenés que tener tu tiempo para reposar. Mira, el mucho trabajo o tu descuido ha provocado que te enfermes, como que no entrar en razón, ¿verdad? Entonces, como sabía Dios que yo era en ese momento fui muy insensato, muy necio, Dios movió todo mi calendario de trabajo con tal de que yo descansara, porque como recordemos que Él nos toma por hijos. Entonces me di cuenta y me ha pasado cuando uno ora, y yo por eso le digo a Dios, Señor, ayúdame, dame mi tiempo para orar, ayúdame para poder hacerlo. Y Dios va ordenándonos. Y también hay en otras cosas, también uno tiene que ir viendo también su tiempo. Cuando hablamos de definir los tiempos de oración, también hay momentos donde va a ser más fácil que la gente o las situaciones nos estorben, ¿me entienden? Es decir, tal vez uno o se pone a orar en la tarde o en la noche, puede ser que por el movimiento de la gente o por la gente sale de trabajo y un montón de cosas, va a provocar que uno no ni pueda orar pues por todo lo que pasa, ¿verdad? Le llegan a tocar a uno en la casa, lo llamen por teléfono, tal vez uno también tiene que hablar con alguien, tiene que resolver un problema. Entonces uno puede decir, bueno, o oro en la madrugada, o oro a altas horas de la noche donde ya nadie me puede molestar. O sea, no es como que me van a llamar a altas horas de la noche para decirme X o Y situación, ¿verdad? Por eso que Jesús a veces, cuando iba a orar al monte, oraba toda la noche porque en el día estaba ocupado sanando, liberando, enseñando, predicando. Y el único momento tal vez donde no lo podían estorbar era en la madrugada. Y por eso también se iba a lugares apartados. Por eso que miramos en la Biblia a veces, en los evangelios, cuando venía Jesús pero los apóstoles decían que estaban buscando a Jesús y que mientras lo estaban buscando, Jesús aparecía que venía de orar. Entonces, imagínense de que si Jesús no se apartaba, Jesús no agarraba la noche, tal vez ni siquiera hubiera podido orar, porque todo el mundo así como, mira, si no, sáname, enséñame, háblame. Y Jesús así como, bueno, ¿y cuándo va a tener tiempo yo para orar, verdad? Entonces, por esa razón uno puede, en lo que cabe, en la sabiduría, en la inteligencia que Dios le ha proveído a uno, o que uno le pregunta, puede ver qué estorbos quitar. Y por otro lado, también orarle al Señor, presentarle los casos que estamos viviendo, las situaciones, y pedirle que Él nos alivie de lo que está pasando, ya sea problemas, ya sea cuestiones de trabajo, inclusive cuestiones tal vez climáticas que tal vez no lo he vivido tal vez del todo, o ahorita no recuerdo un ejemplo de ello, que Dios puede hacer uso de todo para que nosotros podamos en sí mismo orar. Inclusive en mi caso particular, cuando yo estaba por ejemplo en la casa de mis padres, que yo había mencionado que a veces en la casa de mi padre había muchas, no había como que puertas, no era como que hubiera una privacidad de que este es mi cuarto y nadie entra, sino que este es mi cuarto y está pegado al de mi papá y está cerca y también está la cocina y todo, y como que todo el mundo sabe qué está haciendo. Entonces, en mi caso particular, a mí me gustaba mucho a veces cuando llovía, porque cuando llovía, a veces yo podía estar orando o cantando y nadie me escuchaba, nadie me puede decirme cállese, estoy viendo tele, sino que a veces por esa razón. Entonces, en mi caso sí ha pasado cosas de que a veces Dios hace uso ha hecho uso del clima, pero a mi favor, en el sentido que de repente llueve y yo digo, gracias Dios, porque yo sé que ahorita inclusive me puedo poner a orar y llorar a gritos que nadie me va a escuchar, porque tal vez inclusive están durmiendo, pero por el grado del sonido de la lluvia, si yo lloro, yo canto, no me van a escuchar, porque teníamos la casa era de lámina. Entonces a veces a mí me gustaba cuando llovía, porque sabía de que podía llorar o cantar o algo y no me iban a escuchar. O inclusive a veces como mi mamá tendía un local en mi casa, entonces a veces llegaban la gente a tocar, ¿verdad? Pero cuando llovía no. Entonces yo me podía bajar al primer nivel porque todos estaban en el segundo y me podía bajar en mi primer nivel y podía cantar y todo. Y nadie me podía decir cállese o alguien que llegara a tocar a la casa, porque yo sabía de que si llovía, yo podía tener la facultad de hacer eso. Entonces a veces yo daba gracias a Señor, mira, gracias porque llovió. Porque esto me permitió cantar, o me permitió orar, porque a veces cuando uno llora, o a veces cuando uno ora y uno llora delante de Dios, me pasaba de que tal vez yo me iba a la sala y me ponía a orar, lloraba y de repente los vecinos o las cosas que mi papá alquilaba decían, mire, fíjese que oímos a Juanito ahí llorando. Yo por eso me retenía a veces de llorar o algo así para que no hubiera problemas con las demás gente. Entonces cuando llovía para mí era, bueno, aquí es momento de darse, porque el sonido de la lámina y todo provocaba que
Si lloraba nadie se diera cuenta y no podían llegar así, mira, fíjese que preocupado porque Juanito está llorando. Entonces, Dios puede usar muchas cosas a nuestro favor, pues Él puede quitar los estorbos. La idea es que creamos, que oremos, que le pidamos auxilio, entender que hay cosas que no podemos dominar, pero hay cosas que sí podemos hacer. Inclusive cuando yo he mencionado, pues hay gente que está orando, le puede decir claramente a su familiar o a su, si se puede, ¿verdad? A su familia, miren, voy a estar orando, por favor no me molesten. O uno cierra la puerta y ellos saben que está orando para que no lo estorben. Caso contrario van a estorbar, ¿verdad? Porque pasa. Yo recuerdo que mi tío, cuando era niño, yo no entendía en ese momento, porque a veces él cerraba, yo no sabía en ese momento, pues él cerraba la puerta y todo. Y de repente yo llegaba a visitar a mi tío y le tocaba y tocaba, tío, ¿por qué no? Ábrame, ¿verdad? Luego me enteré, no sé si mi papá me lo dijo, mire, es que su tío está orando. Cuando está así, él es que él está orando, me decía él. Y yo decía, pero tanto se tarda orando, porque como a veces pasaba 1 o 2 horas y yo iba a tocarle, como yo a veces llegaba como que no necesariamente solo un ratito, sino que a veces cada media hora, señor tío, ¿dónde estaba? Entonces después de eso entendí y ya no lo hice, o sea, si miraba yo la puerta cerrada de mi tío o la ventana, yo decía, mi tío está orando. Hasta que yo miraba que mi tío abría la puerta, ya llegaba, ¿cómo la tío, cómo está? Cuando yo era niño. Entonces, uno puede educar de alguna manera, por así decirlo, hablar con la familia, con los que uno vive, y decirle, miren, no me molesten ahorita o no me interrumpan porque voy a estar orando. Inclusive si uno puede llamar a la familia, miren, fíjense que ahorita voy a estar orando, no sé que necesitan algo, mejor llámenme después de tal hora. Porque uno tiene la libertad de hacerlo, para que las personas, pues, no, de alguna manera el enemigo no las use para estorbarnos. Lógicamente pues hay guerras espirituales que son muy fuertes donde el enemigo va a hacer y deshacer, pero pues podemos abocarnos a Dios. Pero el hecho de los estorbos, no veámoslo solo como que el enemigo me está estorbando, sino el hecho de que veamos la gran importancia de la oración y de la comunión que va a ejecutar en mí, Dios en mí, de la libertad, de que Dios me pueda revelar cosas o hablármelas para que inclusive yo vaya y le diga cosas a otras personas. En mi caso me ha pasado que inclusive a veces yo sé que Dios me abre el tiempo para orar, es decir, como que Dios me dice, mira, ahorita tienes todo el tiempo para orar. Eso lo hablamos en la reunión de definiendo los tiempos de oración, que a veces Dios nos puede definir tiempo de orar. Y me ha pasado de que a veces yo he estado, que Dios me dice, mira, ahorita, inclusive pues yo trabajo remoto, a veces Dios me dice, mira, ora ahorita, y yo tal vez son las 12 de la tarde, ¿verdad? 2 de la tarde o 12 del mediodía. O inclusive a veces Dios en la mañana y Dios requiere que yo ore. Y a veces voy a orar y tal vez me extiendo en oración, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera me mandan ni un correo ni nada, yo estoy tranquilo. Y oro extensamente y de repente después de orar, qué sé yo, unas 3 horas, un ejemplo, Dios me habla y me dice, mira, necesito que le digas a tal persona esto y esto y esto y esto. Y bueno, yo ya me levanto y le escribo, mira, tal vez no le digo así es el Señor, ¿verdad? Sino que le digo, mira, fíjate que no te preocupes o no te aflijas, y le mando un par de versículos y la persona dice, mira, gracias porque he estado pasando un problema o he estado pasando esto y lo otro y ahorita Dios me está respondiendo. Y a veces digo, bueno, es que Dios me preparó el tiempo, orar, para que yo también pudiera brindar Dios me puede usar para darle una palabra a alguien. Y no necesariamente decirle así es el Señor, sino que es un versículo, una palabra, un apoyo, llamarlo. Pero fue porque me preparó para eso. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude en nuestras oraciones. Entendamos que pueden haber estorbos, pero eso que nos motive, que nos ayude a ver las cosas de otra perspectiva. Pero también saber que si el enemigo tiene la potestad y autoridad para generar todo este caos en empresa, en nivel climático y en todo ese tipo de áreas, más grande y más poderoso es Dios para mover todas las cosas a nuestro favor, en el sentido de la comunión, ¿verdad? Claramente, en el sentido de estar con Él, en el sentido de estar en intimidad con Él, y Él va a quitar inclusive muchos estorbos. Inclusive Él puede dejar ciertos estorbos también para que se vean la manifestación de las cosas que están aconteciendo sobre nuestras vidas. Y uno puede darse cuenta de muchas situaciones. Entonces tenemos que motivarnos y también ver la situación y presentarla delante de Dios para que Dios nos ayude en esta guerra espiritual, pero también nosotros ordenarnos
en mente, corazón y en otros términos para también lograr pues quitarnos los estorbos que inclusive nosotros provocamos por deseos, ¿verdad? Como ya lo mencioné una vez, cuando a veces, tal vez, en mi caso me ha pasado que a veces yo voy a orar y digo, bueno, antes de orar me voy a echar mi cafecito, o voy a tomar mi cafecito. Termino tomando el cafecito como un pan y de repente ya me pasó media hora y ya no oré. Pero eso fue un deseo que uno a veces aplica y que a veces uno también debe darse cuenta que el enemigo pues también lo usa a uno mismo para estorbar la oración. También hablamos en el caso del el Hechos 6:6, también hay momentos que vamos a tener que nosotros tomar la autoridad, pero en 16:16, para nosotros echar fuera los espíritus o demonios que pueden estar influenciándonos y darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice que el apóstol Pablo se dio cuenta que espíritu era el que estaba influenciando en él y él es el que lo echa fuera. Creo que en el siguiente, creo que era, creo que es en el 17. Creo que lo voy a poner en pantalla, creo que lo olvidé colocar. Pero vamos a ver, permítame, espero ponerlo mejor para que se vea en pantalla. Y no solo mencionarlo, porque creo que es bastante importante el hecho de entender que también uno puede echar fuera algo que Dios nos ha dado autoridad. La Biblia dice que para echar fuera demonios o serpientes y escorpiones. O sea, creo que es el 17. Ok, creo que es el versículo 18. Vamos a copiarlo acá. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver el versículo 16. Aquí creo que es el 18. Vamos a mover esto. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces vamos aquí. Aquí. Muy bien, entonces vamos a mostrarlo. Aquí. Muy bien, vamos a guardar esto. Y vamos a mostrar. Ahí está. Muy bien, entonces vemos aquí el versículo 18. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces vemos en este caso con el apóstol Pablo, para poder lidiar con el estorbo que ya era de muchos días, es decir, cada vez que ellos iban a la oración les estorbaba. Entonces él tomó una decisión: bueno, voy a echar fuera. No regañar a la persona, porque él sabía, el apóstol Pablo, que era el espíritu que estaba influenciando a la persona. Entonces, por lo tanto, él le dijo al espíritu, echó fuera al espíritu de adivinación que estaba influenciando a la persona, que se fuera. Esto es importante porque en oración, cuando uno se da cuenta de ciertos espíritus que nos pueden estar estorbando, uno puede echarlos fuera o comenzar a reprenderlos. En mi caso me ha pasado que cuando a veces yo voy a orar, yo a veces siento que no fluyo o no logro orar. Es decir, sí tengo la disposición para orar, pero a veces tal vez cuando me siento, me pongo de rodillas, como que me quedara estático y no me puedo mover otras cosas. Entonces yo le he orado al Espíritu Santo, le he dicho: Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? No logro fluir en oración, no logro poder orar. ¿Qué está pasando? Y el Espíritu Santo me ha dicho esto, de echar fuera los espíritus o reprende los espíritus que están, o lo que haya. Y yo ya comienzo a echar fuera, señores, fuera de espíritu este o este otro espíritu, y comienzo a reprender y rechazar fuera. Cuando ya pasan 5 minutos a veces, o un poquito más, o un poquito menos, dependiendo del caso, ya puedo comenzar a orar. Ya fluyo en oración, ya todo va bien, pero es porque a veces el enemigo nos ataca o uno permitió que algo entrara en uno y demás situaciones, y por eso le está impidiendo a uno orar. Y entonces uno, al echar fuera los espíritus por nombre, como aquí lo menciona, ya uno puede tener otra vez la capacidad de orar o el fluir en oración, porque se quitó todos esos espíritus que nos estaban estorbando en nuestra oración. Claramente con otras personas, cuando uno trata con personas, uno puede ser claro de decirle a la persona: mira, no me llames a esta hora, o te aconsejo esto, o no atender la llamada. Pero en ciertos momentos también uno le puede explicar a la persona o hablarle para darle a entender que nos están estorbando. No con todos, por supuesto, con la dirección del Espíritu Santo, pero ser claro, ¿verdad? O inclusive uno, porque a veces uno también puede estorbar a alguien sin que uno se dé cuenta. A mí me ha pasado que a veces tal vez yo llamo a alguien y la persona está orando. Yo digo, ya me ha pasado en 2 ocasiones, ¿verdad? Yo le digo a la persona: mira, discúlpame, realmente no me di cuenta. O sea, y a veces me ha pasado también que a veces yo a alguien, antes de llamar a alguien, o percibo que tal vez está orando,
o tal vez me viene el pensamiento que la persona está orando, o que algo acerca de la oración, o a veces tal vez Dios me dice, mira, está orando. Es decir, pueden ser muchas maneras a las cuales me puedo dar captar eso. Y a veces en mi necesidad he llamado, he llamado a la persona y cada vez me dice, mira, estoy orando, otra vez no me contesta. Y ya luego que le vuelvo a llamar me dice, mira, fíjate, pero disculpa, no te puedo atender que está orando. Entonces uno tiene que tener cuidado también porque el enemigo también lo puede usar a uno para hacer estorbo a otros. Uno no se cree necesariamente, se debe creer súper espiritual y pensar que solo lo usa el Espíritu de Dios a uno, porque realmente no es cierto. Uno va progresando y hay momentos que lo usa el enemigo sin que uno quisiera. Por eso la Biblia habla que el pecado nos alcanza y uno termina a veces manifestando algo de tinieblas cuando no debería hacerse. Por eso uno tiene que estar bien atento, no estorbar las oraciones de los demás, no ser usado por el enemigo y tener cuidado, ¿verdad? O sea, saber ciertas cosas y uno ya tener como que ese tipo de ideas y seguir dirección del Espíritu Santo para poder atenderlos. Claro, hay cosas donde Dios nos va a moldear y que tal vez las personas están orando y tal vez quieren una respuesta y tal vez en ese momento tal vez Dios nos diga, ve y llámales y uno los va a llamar, que también me ha pasado. Hay personas que han estado orando y yo tal vez he percibido algo y los llamo y le digo, ¿qué tal, cómo estás? Y les comienzo a decir cosas y al final ellos acaban de terminar de orar o tal vez estaban orando y le estaban pidiendo a Dios algo y tal vez uno llamó y le dijo, mira, y uno comienza a hablar con ellos y está terminando una respuesta sin que uno se entere. Pero es por el hecho de que uno tiene que aprender a dejarse guiar por Dios, pero también uno tiene que evitar ser un estorbo para Dios, en el sentido de que no dejarse influenciar por las tinieblas para no estar estorbando a la gente por nuestro carácter también o por nuestra imprudencia de llamar o otro tipo de cuestiones. Por esa razón tenemos que estar constantemente en comunión y pedirle al Señor mucho de su ayuda, de su apoyo. En mi caso, como ya mencioné, pedirle que nos ordenen los tiempos, que nos ayude en ciertas situaciones especiales, presentárselas delante del Señor Jesús. Y hay muchas otras cosas que también en ciertos casos, si por ejemplo ya hay cosas que no van a funcionar, también pedirle al Señor, mira Señor, esto aquí ya no aguanto, yo no hay para dónde. Y uno puede tomar ciertas decisiones en la dirección que Dios le puede dar a uno. Porque vuelvo a repetir, hay cosas que uno se tiene que dar cuenta. En el caso de Moisés, cuando abren el Mar Rojo, o sea, cuando estamos en el caso de Egipto, cuando se abre el Mar Rojo, o Dios lo usa a Moisés para que abra el Mar Rojo, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Dios esperaba que Moisés se diera cuenta que la única salida era el mar. Entonces, por esa razón, cuando Moisés ve que están atrapados y todos le están gritando a Moisés, Moisés va a orar y Dios por eso le dice, ¿por qué clamas a mí? Toma tu vara y divide el mar. Es decir, que Dios esperaba que Moisés se diera cuenta que la única salida fuera el mar y que tomara autoridad o posesión de lo que Dios ya le había dado y que él ejerciera. Y dijera, bueno, aquí la única salida es el mar, mar ábrete, en el nombre de Jesús, por ejemplo. Entonces era el hecho de tomar la autoridad que Dios le ha dado. Claramente Moisés tal vez por la preocupación, por muchas cosas, no tuvo la capacidad y por eso fue a preguntar a Dios por la preocupación y Dios le dijo, bueno, ¿por qué clamas a mí, verdad? O sea, mi expectativa de ti era que tú vieras lo que tenías que haber hecho. En este caso igual es con Dios, cuando ya nos ha revelado palabra, revelación y ciertas instrucciones, Él ya espera que hagamos cosas, no necesariamente ir con Él, es decir, ya espera que tomemos cierto actitud frente a ciertas situaciones. Claramente eso también se aprende, porque a veces uno le va a preguntar y Dios le corrige a uno, yo le puedo decir a uno, mira, ya te lo he explicado, ya te he dicho cómo se hace, ¿por qué me vuelves a venir a preguntar? Y por eso el ejemplo que he puesto es el ejemplo del amarrarse los zapatos. Es decir, de niño nosotros nos enseñan a amarrarnos los zapatos. Uno aprende y ya lo hace. Pero no es como que uno venga ya con 30 años, 20 años y decirle al papá o la mamá, mire, amárreme los zapatos, se me desataron. Porque sería un poco uno inútil en el sentido de que ya tenga 20, 30 años y estar en uno de sus cabales y no poder amarrarse los zapatos. Por eso nos lo enseña. Entonces a veces nosotros en el mal entendimiento de que tenemos de que todo es por el Espíritu y de que no se hace nada por el Espíritu en el sentido de que todo lo hace Dios, porque hay cosas que por eso Dios nos lo enseña. Dios nos lo muestra, no dice, mira, así se hace. Observa y mira en qué momento, en qué parte lo debes hacer. Pero
a veces uno no lo logra concebir de esa manera. Entonces, sí está la dirección del Espíritu Santo de fluir y demás, pero hay momentos que también el Espíritu nos enseña y nos muestra en qué momento hay que aplicar ciertas cosas. Por eso el ejemplo, el amarrarse los zapatos. Uno ve que los zapatos están desamarrados, bueno, me lo amarro. No decir como que, hasta que el Espíritu me diga que me los amarre, me lo voy a amarrar, porque uno lo que va a pasar es que uno se puede caer. Por eso que lo que hace Dios es enseñar para aplicar. En ciertos momentos cuando uno tiene duda, claramente uno le pregunta al Espíritu Santo, mira, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Crees que fue correcto esto que hice? ¿O fue en el momento? Y hay otras cosas que uno puede hacer, pero a lo que quiero dar a entender con todo esto es, aprendamos a entender que los estorbos están en doble vía. El enemigo va a buscar estorbarnos, pero también nos ayuda a entender la gran belleza que es estar en comunión con Dios, y cómo el enemigo, por los celos o por el miedo o por las liberaciones y demás, él no va a querer que esto pase. Y nosotros podemos presentarle a Dios el caso, orar y también tomar ciertas cosas en acción para poder lograrlo. Entonces, vamos a orar para finalizar, para que Dios nos ayude. Y si en dado caso alguien tiene cuestiones muy difíciles en su momento de comunión e intimidad, que él pueda presentar su caso delante de Dios para que él quite todo estorbo de las tinieblas y que nos permita orar. Claro, hay momentos que pasa que inclusive Dios le pide a uno, mira, Señor, ayúdame porque no tengo tiempo para orar y un montón de cosas y que me estorban. Ya cuando el Señor quita todo eso y nosotros tenemos mucho tiempo, ese tiempo a veces lo usamos nosotros para otra cosa, no para orar. Entonces uno también tiene que ser consciente de darse cuenta que Dios nos preparó tiempo. Así como el enemigo nos quita el tiempo, Dios nos está preparando tiempo para orar. Entonces vamos a orar. Amado Padre y Pastor, venimos hoy delante de ti porque necesitamos hoy de tu comunión, que tú nos puedas ayudar. Ayúdanos a presentar todo caso delante de ti para que tú nos libertes, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes para tener estos tiempos de oración. Y que si viene un estorbo, ser sabios en hacer lo que tengamos que hacer, pero también ser sabios en venir delante de ti y decir, Señor, me están estorbando, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo. Hay cosas que se salen de mi capacidad de manejo. Y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para poder hacer que todo estorbo sea quitado y me permita entrar en comunión contigo. Ayúdame por favor, amado Padre. Ayúdanos por favor, amado Señor, para que quites todo estorbo que nos esté afectando. Ayúdanos a saber cómo echar fuera todo espíritu que también nos está estorbando y saber qué espíritu nos están estorbando y cómo están influenciando en las personas para evitar que nosotros lleguemos a alcanzar la comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, amado Padre. Gracias por oírnos, gracias por estar atento a nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar actualmente para que las personas puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que quieran aceptarlo. Dios y Padre, venimos delante de ti sabiendo que tú eres el Padre de Jesucristo. Creemos que tú lo resucitaste de entre los muertos y creemos también de que Jesucristo es Señor. Queremos hoy arrepentirnos de nuestros pecados y queremos comenzar a caminar según tu palabra de verdad. Ayúdanos, por favor. Transforma nuestras vidas, ayúdanos a que se manifieste este nuevo nacimiento y que nosotros podamos vivir por ti, para ti, eternamente y para siempre, siendo obedientes a tu palabra y a tu fidelidad. Por favor, restaura nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida y ayúdanos a saber cómo confrontar los avances de las tinieblas porque nos van a evitar que nosotros nos acerquemos más a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, amén.